Buenas noches. Para empezar, hay unos aspectos importantes, como lo han comentado en el inicio, que hay que tener en cuenta. Generalmente vamos a tener en el ingreso de nuestros pacientes historias muy particulares, y esto nos lo permite el hecho de trabajar con niños en hospitales pediátricos, con todo lo que ellos representen. Y encontramos historias como estas, que a veces son difíciles de creer. La inocencia de los niños, pues, es importante. Ellos le dicen cosas a uno y nuestra tendencia es, en ocasiones, a no creerles, ¿verdad? Creer que están locos, creer que están muy chiquitos como para saber qué se trata todo esto. Y precisamente es esto lo que hace que sea más difícil determinar si una persona tiene una ingesta o una aspiración de cuerpos extraños. Cuando uno hace estadísticas sobre estas, confirmación de los familiares, de los acudientes de los pacientes que tienen sospecha de ingesta o aspiración, encuentra que el 80, casi más del 80% de los pacientes, de los familiares que acuden con ellos, confirman que ha tenido una ingesta o una aspiración de cuerpo extraño. Y es difícil para nosotros creer esa historia porque a veces se muestran inverosímiles. Cuando ve uno las estadísticas de otros países, encuentra entonces que en Estados Unidos, por ejemplo, hacia el año 2000, más de 100.000 incidentes con ingesta de cuerpo extraño fueron reportados, siendo más del 80% en casos de niños entre los 6 meses y los 3 años de edad. Para el 2011 habían más de 87.000 eventos, de los cuales el 75% incluían a menores de 4 años. Y en otros países, como en Italia, pueden haber estadísticas que hablan acerca del 2010 de un 27% de muertes accidentales en esos pacientes que han tenido aspiraciones o ingestas de cuerpos extraños. ¿Qué pasa en nuestro país entonces? ¿Qué pasa en nuestras estadísticas nacionales? Hay reportes que se han publicado de estadísticas locales, por ejemplo, esto es de un hospital en Bogotá, un hospital en Soacha, donde habla de cuerpos extraños en tracto gastrointestinal en niños, publicado en la revista de gastroenterología en el 2008, donde encuentran 42 casos que involucran menores de edad, con 2 años de recolección de datos y pacientes entre 3 meses y 12 años. Otras estadísticas más locales, por ejemplo en la ciudad de Cali, han sido recopiladas en la Clínica Valle de Lili, en colaboración con el ICES, en donde se ha hecho caracterización de esos pacientes pediátricos que ingresan a urgencias, mostrando aproximadamente 136 casos entre 0 y 16 años con 1 año y medio de recolección de datos, dándoles una estadística de una incidencia de 3.5 por cada 1000 pacientes que ingresan sin muertes reportadas. Nacionalmente tenemos algunas dificultades que son diferentes a países grandes como Estados Unidos, en donde hay una estadística, donde se recolectan datos de todos los estados, y es por eso que aquí tenemos dificultad para hablar de nuestra epidemiología en todas nuestras ciudades. Además de eso, si es bien difícil hacer que todos nuestros cirujanos pediatras trabajen juntos, pues es mucho más difícil hacer que diferentes especialidades que se involucran en esos eventos tengan un trabajo juntos. Por ejemplo, es muy común que de los pacientes que introduzcan objetos en su nariz sean vistos por el otorrino, o si lo tienen en la laringe, por ejemplo, llaman el primero al otorrino. Si se aspiró el cuerpo extraño, entonces llaman al neumólogo. Si todavía está en el tracto gastrointestinal y no tiene ninguna evidencia grave, llaman al gastroenterólogo. Y en todos esos estamos nosotros ahí para darle mano, para colaborar, dependiendo de las instituciones, porque hay unas en donde se requieren avales especiales, hay otras en donde no están los equipos y en donde solamente diferentes especialistas tratan estos eventos. Así que se requiere evaluar clínica y sociodemográficamente todos estos aspectos para hacer algún análisis futuro y plantear algunas posibilidades. ¿De qué nos preocupa entonces? ¿Cuál es nuestra preocupación? Pues que los pacientes que tienen complicaciones por estas ingestas y aspiraciones de cuerpos extraños pueden ser, en los casos de la ingesta, hasta un 35%, hablando de estenosis, quemaduras o lesiones severas del tracto digestivo, o en los casos de aspiración hasta un 15% de complicaciones. Hablamos de la muerte hasta en un 1.4% en los pacientes que la ingieren, como es el caso de un paciente con una perforación de la aorta.
y hasta un 3% de los pacientes que aspiran los cuerpos extraños, en donde la dificultad respiratoria severa y el ahogamiento es el que los lleva a su mayor complicación. Entonces, ¿qué otra cosa es difícil para nosotros? Es muy variable el tiempo entre el evento, entre su ingreso, entre la historia que nos cuenta la familia, de cuándo ocurrió ese evento y cuánto tiempo ha pasado hasta que nuestro paciente empieza a manifestar síntomas. Los síntomas son además inespecíficos del sitio donde se aloja. Muchos de ellos manifiestan tener dolor y no tenemos un dato claro de si está alojado en el esófago, si está en algún lugar de la vía aérea superior o en qué lugar del tracto digestivo. Así que la tos, por ejemplo, suele ser uno de los síntomas también muy frecuentes, sin ser característico de un compromiso de la vía aérea. Y muchos de los casos también, hasta un 50%, pueden llegar a ser ausentes en síntomas, pueden no tener ninguna sintomatología, así que eso es mucho más difícil determinar si un paciente tiene o no un cuerpo extraño alojado. Para tratar de llegar un poco más y teniendo en cuenta que hay hospitales con un mayor volumen, existe este hospital que se llama el Hospital de la Misericordia, es un hospital de Bogotá de referencia para gran parte del país, y en Bogotá pues es uno de los pocos hospitales netamente pediátricos con una trayectoria de más de 100 años solamente en atención de paciente pediátrico. En este hospital ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, y gracias a uno de nuestros docentes, el doctor Misraji Méndez, que durante mucho tiempo nos inspiró en recolectar datos, y desde 1975 hasta el 2013 se habían recolectado alrededor de 3.000 casos de ingesta o aspiración de cuerpo extraño. En ese momento todo se hacía en estos libros. Cada que había un cuerpo extraño ingerido, aspirado, que sacábamos de la vía aérea, que sacábamos del tracto digestivo, lo anotábamos aquí, y cada cierto tiempo se llevaba una estadística de eso. Esta es la estadística personal de él, nunca fue publicada, pero es tan importante que nos ayuda a tener en cuenta cómo estamos nosotros. Logró recolectar 2.480 casos, que eran el 82% de esos eventos, de elementos que se alojaban en el tracto digestivo, mientras que 520 se alojaban en el tracto respiratorio. La mayoría de los digestivos se ubicaron en el tercio superior del esófago, mientras que los respiratorios se alojaban en los bronquios. Y como en todo el mundo, las monedas han sido siempre, y tal vez así serán, los objetos que más sean ingeridos y que más se alojen en el tracto, en especial en el tracto digestivo. Basados en esto, quisimos hacer una caracterización sociodemográfica y clínica de los pacientes con sospecha de ingesta o aspiración de cuerpo extraño. Lo hicimos en compañía de un gran amigo, el doctor Santiago Correa y yo, y lo presentamos como un trabajo de grado. Y lo que hicimos fue recolectar datos ya sistematizados. Era mucho más cómodo determinar algunas cosas que queríamos buscar desde el 2011 hasta el 2015, encontrando que había 1.032 pacientes con cuerpos extraños, de los cuales el 56% eran de pacientes masculinos. La mayoría de esos pacientes, muy similar a los casos en el resto del mundo, tenían que ver con pacientes de 2 a 5 años. Esos pacientes eran los más frecuentemente afectados. Y si bien habían pocos pacientes con comorbilidades, había que tener en cuenta que en nuestro caso como cirujanos pediatras existen nuestros pacientes con atresis de esófago ya reparadas, o pacientes con lesiones de esófago, o pacientes con otras comorbilidades neurológicas, por ejemplo, que tienden a tener una mayor ingesta de cuerpos extraños o a tener trastornos de deglución que los llevan a tener episodios. Eso lo tuvimos en cuenta. La mayoría de pacientes que se presentaron fueron menor a las 24 horas. Sin embargo, había un buen número de pacientes que se presentaron con un tiempo desconocido, solamente con sospecha, ya que sus síntomas no se relacionaban con ninguna otra enfermedad. Fueron los pacientes que en algún momento llegaron a encontrarse cuerpos extraños que nunca antes se habían sospechado. Es difícil a veces creer que pacientes como este, un caso real, con una desnutrición importante, con múltiples síntomas muy difíciles de relacionar, terminara siendo un paciente que tenía un cuerpo extraño alojado en el esófago y que tenía serios problemas de nutrición por esa causa. En aquel entonces, luego de poder realizar la extracción de cuerpo extraño, se logró que este paciente se llevara a un mejor estado nutricional, como lo podemos ver. Este es el mismo paciente tiempo después.
Es importante siempre entonces evaluar los síntomas como lo hacemos en todas nuestras enfermedades, pero no es muy fácil decir qué tipo de síntomas son específicos de la ingesta o la aspiración. Lo que podemos decir es que el vómito, la disfagia y la cialorrea son de esos síntomas que son más frecuentemente encontrados en los pacientes que tienen problemas por ingesta o aspiración de cuerpo extraño. También la dificultad respiratoria del evento, ese niño que le cuentan a uno que se come algo y se atora súbitamente y luego se pone muy bien, es un síntoma bien importante, porque nos lleva a sospechar que hay un cuerpo extraño en la vía respiratoria. Entonces, comparando todos esos síntomas entre aquellos que tenían que ver con ingesta, que es el color verde, y la aspiración, que es el color naranja, encontrábamos que el más frecuente era la dificultad respiratoria para la aspiración, en tanto que para la ingesta estaba el vómito y la dificultad para tragar saliva. Es muy característico de esos que se tragan una moneda que llegan con cialorrea, y encontramos de esa forma y sospechamos que ese paciente pueda tener un problema en el esófago. La presencia de dolor no es algo muy característico en los pacientes que tienen ingesta o aspiración. Lo pueden llegar a presentar, y en algunos casos, dependiendo de lo que se coman, la espina, lo que a veces lesiona sin necesidad de que allí mismo esté el cuerpo extraño, se pueden alojar entonces en la amígdala, en la región dorsal, en el cuello, pueden ser en diversos sitios sin tener ninguna relación de en dónde está alojado. Ya quisiera uno entonces encontrar que una persona que tiene la historia de haberse ingerido un cuerpo extraño, pues lo vea uno en esta radiografía y diga, bueno, ahí le mando la llave para que la repuesto que le hace falta. O en ocasiones decir, bueno, ¿para dónde voy a coger yo? Y tener con qué viajar hasta allá. Es muy difícil siempre tener que las imágenes nos digan exactamente qué es lo que tiene el paciente. Si analizamos esta gráfica, vemos que la confirmación es menor al 50% en la radiografía, que es nuestro elemento más fuerte para decir si un paciente se ha ingerido un cuerpo extraño. No siempre es así, pero un tercio incluso de los pacientes con radiografías se pueden encontrar que no hay ningún hallazgo. Es muy poco la necesidad de tomografía que utilizamos en los pacientes, en especial terminamos utilizándola en aquellos casos respiratorios en donde definitivamente no hay ningún otro hallazgo, o por alguna otra razón, por una sospecha diferente como una enfermedad respiratoria, termina hallándose en una tomografía que hay un cuerpo extraño, pero no es nuestro estudio más fuerte. Hay que tener en cuenta esto, y es que no todos los cuerpos extraños son elementos que se puedan ver en radiografía, radiolúcidos, sino que pueden ser comida y que esos cuerpos extraños pues efectivamente no se pueden revisar. Otros estudios que en ocasiones se necesitan tienen que ver con el tipo de cuerpo extraño de los pacientes. Alguien que por su boca tiene un empalamiento y que puede tener una lesión importante, hay que hacerle otros estudios adicionales para descartar lesiones, por ejemplo, de algunas arterias importantes o de algún elemento vascular, porque no es solo jalar el elemento extraño. En ese momento perdemos nuestro paciente si llegamos a tener una lesión severa. Como lo decía, la mayor cantidad de cuerpos extraños aquí, comparando nuestras estadísticas, las pocas que tenemos, con el resto del mundo, son las monedas. Nos pasa en todas las partes del mundo. Pero hay una buena cantidad del otro 50% que tiene que ver con algunos otros elementos. Aros, espinas, comida, huesos, elementos cortopunzantes, baterías, semillas, dientes, magnetos y hasta bolas o canicas. Así que este es nuestro amigo más frecuente. Con este pagaríamos muchos pasajes, muchos hemos sacado monedas en algún momento, y este es nuestro elemento más frecuentemente sacado de la vía digestiva de los pacientes pediátricos. Y es que ellos en esa edad de la que hemos hablado, alrededor de los 4 años de edad, empiezan a adoptar algunos comportamientos enseñados de sus padres o de sus familiares. Esta es una sobrinita que vive muy lejos. Ella sabe que yo soy doctor y en su casa juega con su hermanita a ser doctora. Yo no le he enseñado nada de esto, le puedo decir la verdad. Pero así como le administra medicamentos, así como le da drogas, así lo hacen muchos niños. Y juegan entonces a darle con sus jeringas, tal como lo hizo la mamá, tal como lo hizo el doctor, el acetaminofén por la boca, y de esa misma forma ingieren cuerpos extraños, que es esta goma que estamos viendo acá. La ingieren y tienen elementos. Todo esto es accidental, pero todo esto es prevención. Es hacia donde tenemos que llegar nosotros, porque de lograrlo hacer muy bien,
vamos a evitar algunas muertes y algunas complicaciones severas. Las composiciones entonces de esos elementos extraídos en la mayoría de los casos, en los elementos aspirados tienen que ver con elementos orgánicos, la comida que se está llevando a la boca de los niños y una aspiración involuntaria, o los objetos metálicos que todos se meten a la boca y empiezan a chupar porque son llamativos para ellos. Cuando se ingieren los cuerpos extraños, ¿cuál es el sitio en donde con mayor frecuencia se alojan? La mayoría de los cuerpos extraños se alojan en el tracto gastrointestinal superior cuando nos consultan, estando en la mayoría de los casos en el esófago superior. Pero, obviamente lo podemos encontrar en cualquier lugar: estómago, duodeno, intestino, incluso en el recto, ya cuando han sido un poco más avanzados. Entonces, aquello de el cuerpo de Cristo, aliméntame, pues también se presenta para algunos casos. Todo esto es involuntario, todo esto es accidental. Los cuerpos aspirados tienden a localizarse sobre todo en los bronquios, en especial en el bronquio derecho, como lo hemos leído muchas veces en nuestras estadísticas. El problema es cuando hace una alteración a nivel de la tráquea, cuando hace una obstrucción de la tráquea, porque la dificultad respiratoria es mucho más severa y son esos casos que suelen tener una alta tasa de mortalidad. Todos hemos escuchado en estas tierras donde consumimos mamoncillo, esa fruta redonda, bien fácil de tragar, de niños que se han aspirado pepas de mamoncillo y quedan alojados perfectamente en la tráquea, y esto no tiene ningún modo de sacar diferente a las maniobras que aprendemos en ocasiones en el PALS. Por eso es tan importante el entrenamiento. Así que los elementos se pueden alojar en un sitio y uno dice, pero bueno, ¿cómo hace para una cadena alojarse justamente en la bifurcación de los bronquios y estar exactamente en la carina? Pues así es. Y esos casos ser bien difíciles de tratar y tener para nosotros una alta complicación o una necesidad importante de llevar, como cualquier paciente de trauma, como cualquier paciente de herida de abdomen agudo, a la sala de urgencia en un momento bien importante. ¿Cuál es la historia natural de estos pacientes? Si bien hasta un 90% de los casos se pasan solas y se logran pasar de forma inadvertida, es esa historia de se tragó algo, tosió, vomitó, pero después de eso quedó muy bien, donde uno no cree que algo está sucediendo, un buen porcentaje, el 20%, requiere una intervención, que hasta el 1% puede ser de forma quirúrgica. Sin embargo, esto es algo que siempre hay que tener en cuenta, y es que el 100% de los casos de vía aérea van a requerir una intervención, porque de ahí no tiene salida a ningún otro lugar. Y es donde van a empezar a tener síntomas crónicos, tos crónica, que se confunde muchas veces con síntomas asmáticos o con problemas respiratorios crónicos de pacientes que no se les toman estudios o no se les paran bolas de la forma que deberíamos hacer. ¿Por qué intervenir entonces? Este es el mismo caso de la niña con la cadena de bifurcación. Aquí vemos cómo al llevarse a cirugía por medio de broncoscopia se logra extraer ese elemento alojado. Uno no creería que un elemento como estos pueda aspirarse, pero así es. Así lo vivimos. Es una emergencia. Significa la muerte para esa niña en caso de no tener nosotros la preparación necesaria. ¿Por qué intervenir entonces? Porque la confirmación diagnóstica es importante. Es la única forma de hacer la confirmación 100% efectiva. Es segura y efectiva, y hasta con un 97% de éxito podemos sacar el cuerpo extraño, bien sea de vía digestiva como de vía aérea. Cuando uno hace los procedimientos de retiro de esos cuerpos extraños en las ingestas, pues obviamente lo que más se va a encontrar es que haga esofagoscopias. La mayoría se quedan en el esófago superior y es el sitio en donde lo vamos a sacar mediante esofagoscopia. Algunos se van un poco más allá y requieren endoscopias de vías digestivas, o algunos solamente la evaluación por laringoscopia. En tanto que los cuerpos aspirados van a requerir broncoscopia. Algunos de ellos aspirados pues están muy cercanos y se pueden solamente hacer por laringoscopia. Pero también como cirujanos estamos preparados para realizar evaluaciones de la cavidad nasal, realizar laparoscopias, colostomías, aperturas del colon, realizar, como lo mostré en el caso anterior, una cervicotomía, y diferentes cuerpos que exóticamente se pueden alojar hasta en el apéndice y de ahí son retirados cuando causan problemas. Una cosa bien importante es cómo nos presentan el caso. Es fácil, a uno le parece
A veces es difícil creer cómo una persona un poco más grande está cosiendo su uniforme para irse al colegio y de repente el hermanito la asusta y dice ¡ah! Y allá se fue el cuerpo extraño, ¿verdad? Así ocurren los accidentes, así ocurren las cosas, así lo hacemos todos. ¿Cuántos nos han colocado una aguja en la boca mientras hacen algunos nos enseñaron a hacer eso? Y efectivamente esos cuerpos extraños pueden llegar a alojarse en lugares muy difíciles y es necesario hacer procedimientos de intervención lo más pronto posible. ¿A quiénes? Aquellos cuerpos extraños que permanezcan localizados en el estómago por más de 3 semanas. En general, ¿qué hacemos nosotros? Un cuerpo extraño como una moneda, que es la más común, que ha pasado al estómago, nos da un poco más de tranquilidad con algunos aspectos importantes que les voy a mostrar más adelante. Pero esos cuerpos tienen hasta un límite, porque ellos no se pueden quedar ahí para siempre. Esos que permanecen más de 3 semanas en el estómago son necesarios retirarlos por endoscopia. O en el duodeno, por ejemplo, cuando los duodenos hay más de 1 semana, quiere decir que no están logrando avanzar y es necesario hacer alguna intervención. Todos esos elementos que se quedan en el esófago son necesarios intervenirlos. No hay que esperar. Tenemos muchos casos que deciden esperar confundidos porque no han tenido una educación adecuada de que el cuerpo pase solito en 2 o 3 días. Y ahí está el cuerpo y entre más tiempo pase, pues más lesiones puede ocasionar. Todos los elementos en la vía aérea, como lo he dicho, pueden ocasionar la muerte de los pacientes. Así que es necesario hacer un procedimiento de intervención a esos pacientes. Los elementos que se encuentran en cualquier lugar, que sean punzantes, afilados, mayores de 4 centímetros, más de 2 centímetros de ancho, de contenido cáustico, como las baterías, requieren de una intervención para retirarlos. Pueden ocasionar muchos problemas y es necesario hacer alguna intervención. Este es un caso prestado a alguno de nuestros colegas, creo que aquí de Cali, si no estoy mal, en donde alguien está jugando con esto que está de moda en ese momento. Se lo compran en el centro, juega con él, se lo traga de forma involuntaria y llega a los intestinos. Uno pensaría, bueno, ya está más allá del estómago, no hay problema, ¿verdad? Esperemos a que salga, esperemos un buen tiempo. Pues resulta que los imanes son uno de esos elementos que pueden ocasionar un daño bien importante, porque entre ellos tienden a unirse, ocasionando que entre un asa y la otra haya una perforación al hacer isquemia. Entonces los imanes son elementos que necesariamente al ser ingeridos deben ser retirados. La mente le juega a uno algunas pasadas y uno cree en cosas que está viendo que no existen a veces, o como lo dicen algunos maestros, pues los ojos solo ven lo que la mente conoce. Por eso es importante conocer algunas cosas importantes como estos. Si hay algún enemigo importante del cirujano pediatra que sea también enemigo del niño, son las pilas de disco, en especial estas referencias que son las más frecuentemente involucradas, 2016, 2025, 2032. ¿Dónde las encuentra uno? Relojes, juguetes, lo tenemos en la casa, muy probablemente todos tenemos al menos un elemento de esos en nuestra casa. Y nuestros niños abren esto, les llama la atención, lo meten a la boca y se lo tragan. Si no sabemos cómo se ven estos elementos, uno los puede confundir fácilmente con monedas, ¿verdad? Y decir, bueno, ya está en el estómago, bueno, está arriba, vamos a remitirlo, no me dan la remisión, bueno, esperemos sin problema. Y resulta que tiene unas características muy diferentes, no sé si alcanzan a ver y en cuenta que esto tiene unas alturas diferentes. Y esos casos de esos pacientes con cuerpo extraño que se refieren a las pilas, son esos que terminan haciendo una lesión bien grave, incluso después de las primeras 2 horas de estar alojado en el esófago. Incluso si esa pila está vieja, puede tener alguna carga que por electricidad y quemadura, además, ocasiona una lesión bien importante del esófago. Y es la causa de muerte de muchos niños luego de realizar fístulas entre el esófago y la aorta, o la causa de muchas comorbilidades graves cuando hacen fístulas entre el esófago y la tráquea. Eso puede ocurrir. ¿Y qué hay que tener en cuenta con estos elementos? Que tienen un doble halo. Estos elementos, ustedes ven un disco con otro disco alrededor, muy diferente a las monedas. A mí me queda una preocupación últimamente, es que la moneda de 1000 parece tener un doble halo. En últimas, pues no está malo porque al final la voy a sacar más rápido. Pero tenemos que tener en cuenta que ese doble halo debe llamarle uno la atención para correr con ese paciente. Es una emergencia, porque de no sacarlo lo más pronto posible puede ocasionar esas lesiones como ya lo hemos visto. En conclusión, ¿qué debemos entender?
efectivamente existen los cuerpos extraños, por más raros que sean. Allí están, allí se alojan. Y nuestro trabajo como cirujanos pediatras, como profesionales que tenemos que ver con esos cuerpos extraños, es hacer el tratamiento adecuado. Nuestro trabajo como médicos generales, como próximos médicos, es determinar que un paciente definitivamente requiere una intervención pronta y que yo no puedo tardar esa revisión si es necesario o ese tratamiento, porque puedo tener resultados muy graves. Así que hay que creer en el acudiente, por más raro que sea la historia. Hay que educarnos nosotros y educar a nuestra población. Hay que tratar de hacer grupos de investigación y asociaciones como se tiene en otras partes del mundo para poder tener más efectividad en la educación de esas personas y generar políticas como cambios en los materiales, por ejemplo, o tipos de pilas que se utilicen. Lo más importante al final de todo es que donde vayan esos pacientes se tengan los elementos necesarios, las torres necesarias, los elementos de endoscopia, de laringoscopia o broncoscopia en caso necesario, y las pinzas para retirar esos cuerpos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, por aquí hay una pregunta de alguien que estaba viendo a través del streaming. Dice: a pesar de que la radiografía no nos muestre el cuerpo extraño, ¿es necesario realizar más estudios en el área de urgencias, así el paciente esté estable? Entonces, la historia clínica es de lo que hemos hablado, que es bien importante. Esa historia de se tragó algo, estaba jugando con algo, estaba comiendo X o Y alimento, eso implica hacer más estudios en ocasiones. O sea, jugar con una moneda y no verla sería muy raro, ¿no? Porque las monedas ya hemos visto que es un elemento radiolúcido. En cambio, estar comiendo algo y tener el episodio súbito de atoramiento que en ocasiones los papás nos cuentan: él se puso moradito y me tocó pegarle en la espalda y con eso se puso bien, pero yo me lo traje para urgencia. Entonces lo primero que uno hace en su estudio es tomarle una radiografía, y es normal. La observación viene a ser un aspecto bien importante, cómo se comporta ese paciente. Y en ocasiones, como lo hemos dicho, la tomografía no representa un estudio necesario, pero sí lo representa una broncoscopia o una endoscopia que nos diga: oiga, usted definitivamente aquí no tiene nada, quédese más tranquilo. Así que sí, siempre es importante realizar lo suficiente para que nuestro paciente quede completamente descartado, porque ya lo vemos cómo se complican los pacientes posteriormente. Siempre teniendo esa idea de la historia clínica, de qué es lo que posiblemente pudo haber atorado a nuestro hijo. Y ahorita que estamos hablando por pediatría, notaba que muchas veces llaman por cosas, por detalles muy mínimos que una vez dice: de pronto sí, a trabajo social porque los papás, o se sospecha maltrato o negligencia. En estos casos es importante también hacer como asociarlos con el trabajo social, porque puede ser negligencia o algo parecido. Fíjese que nuestro trabajo como cuidadores de la población pediátrica tiene que ver muchas veces con eso, es ser muy sospechosos, es decir, nosotros, esto a mí no me cuadra, la historia no cuadra, las cosas no son, esos niños que reingresan frecuentemente. Siempre es importante hacer una evaluación, y es cuando uno a veces piensa en los pediatras como que son muy obsesivos con la historia clínica y por qué le preguntan si hay gatos, si en la casa hay tierra, si no lo hay. Estas son las cosas que con mayor seguridad llevan a sospechar cómo es la calidad de vida de esos pacientes y su entorno. Si ellos no hicieran eso, nosotros no tendríamos idea de qué está sucediendo. Nos limitaríamos a: se tragó algo, listo, lo saco, se va para su casa. Y ese niño probablemente tenga una situación de maltrato, no sea el único, sea el sexto niño que hay, lo cuida su hermanita de 2 años, no tiene nadie que lo cuide. Esas son cosas que solo se pueden explorar con una buena historia clínica, como se hace, como nos enseñan desde pediatría, y que vale la pena examinar con trabajo social en el caso necesario. Buenas noches. Quiero ante todo felicitarlo por el estudio que hizo en el Hospital de la Misericordia, y ya que hay estudiantes, como enfatizar la importancia de que ellos se animen a hacer investigaciones para no estar siempre nosotros de conferencia en conferencia viendo únicamente estadísticas gringas o estadísticas europeas, y nosotros hemos venido, yo creo que en las últimas 2 décadas,
bajando cantidad en investigación e información. El Hospital de la Misericordia, por su antigüedad y su seriedad, pues hace énfasis en investigación, y nosotros tenemos que transmitirle a los estudiantes la importancia de observar y la importancia de plasmar, de escribir lo que estamos observando, de llevar los registros. Recuerdo mucho con un profesor que trabajaba en salud ocupacional, y él se ponía triste en varias ocasiones, lo vi, que por no escribir las observaciones y los hallazgos que él tenía, veía una revista inglesa y decía: no, pero publicaron que hay una relación entre tal sustancia y una dermatitis, y eso yo ya lo había visto hace un año. ¿Por qué no lo publicó entonces? Entonces, realmente, desde el punto de vista de observación, de trabajo, nosotros no podemos quedarnos atrás de ninguna institución, de ningún país. Es únicamente observar más y trabajar más. Así, profesor, que muchas gracias por transmitirnos ese estudio que es muy interesante, la carencia que tenemos actualmente. Gracias a usted.